Gracias y paz, amados. ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a una nueva reunión de la Iglesia Gracia y Fe. Aquí estamos un jueves más, con el favor de Dios, para poder seguir aprendiendo y para poder seguir creciendo en el conocimiento correcto. Gracias por unirse a nosotros. Desde ya les voy a pedir disculpas por mi garganta. Si en algún momento falla o si en algún momento toso, les pido disculpas. Me voy a ir hidratando y damos gracias a Dios porque sabemos que estamos sanos de la cabeza a los pies. Gracias a todos los que se van añadiendo, gracias a todos los que se van incorporando tanto en Facebook como en YouTube. Les pedimos por favor que puedan compartir, el enlace en YouTube, que puedan compartir también en Facebook, y también les pedimos que le den a los pulgares para arriba si lo que están escuchando les edifica, obviamente. Si no les gusta, no tienen que poner que les gusta, ¿eh? Eso es libertad de cada uno. Pero si les gusta, si la enseñanza está siendo de edificación para sus vidas, ayúdenos con los algoritmos de estas redes sociales para que el Evangelio pueda seguir avanzando y pueda seguir creciendo. Espero que el sonido esté llegando bien. Voy a intentar no alzar la voz, voy a intentar controlarme, porque si no, puedo llegar a un punto donde me quede clavado y no pueda seguir. Así que damos gracias a Dios porque todo va a ir bien durante la enseñanza de hoy. Seguiremos con la transformación del alma. Sí quiero avisarles también a todos los que se van incorporando y a todos los que se van añadiendo que, aunque ustedes están viendo esta reunión como si fuera una reunión en directo, realmente no lo es, sino que estamos grabando con anterioridad esta enseñanza por causa de unos compromisos que hemos tenido en el día de hoy, jueves, y por lo tanto no podíamos atender la reunión, pero tampoco queríamos que anular la reunión y que nos quedáramos sin este tiempo hermoso. Lo anuncio por el hecho de sus comentarios. Ustedes saben que normalmente mi amada esposa Keila sigue los comentarios, y si hay preguntas o hay algún comentario de alguna persona que necesita una respuesta, pues ella siempre me avisa y tratamos de responder durante la enseñanza. Hoy no será así porque, como digo, esto es un falso directo que se llama en televisión, y por lo tanto ustedes sigan comentando, por favor, sigan expectantes a la enseñanza, pero sepan que no vamos a poder responderles, o a lo mejor si coincide que prácticamente se acaban los compromisos a tiempo y podemos conectarnos también nosotros, pues podemos seguir los comentarios también. Pero gracias por sus comentarios, por conectarse y por enriquecer la enseñanza. Hoy tampoco voy a saludar a las personas que están con nosotros porque simplemente estamos Dani y yo. Dani ha venido para ayudarme en todo el tema de la infraestructura tecnológica para que todo esto salga bien y para que ustedes puedan estar viendo esta enseñanza. Así que de verdad estamos muy agradecidos a Dani por su tiempo y su disponibilidad, no solo ahora, no solo en el tiempo de la enseñanza, de la grabación, sino también en todo lo que ha tenido que aprender para que todo esto vaya en marcha. Vamos a orar y vamos adelante. Papá, queremos darte muchísimas gracias por este tiempo. Gracias, papá. Estamos expectantes para poder seguir creciendo en un entendimiento correcto, creciendo y viendo la formación de Cristo en nosotros, viendo la madurez que tu palabra siempre aporta. Gracias por mentes siendo renovadas y almas siendo transformadas. Inclinamos nuestros oídos a tu palabra porque queremos seguir siendo enseñados y queremos seguir aprendiendo y queremos seguir viendo cómo el proceso de la prosperidad de nuestra alma sigue hacia adelante. Gracias, papá. Gracias por el privilegio de poder seguir creciendo en un entendimiento correcto, el privilegio de saber que estamos en Cristo y el privilegio de saber que somos tus hijos amados, en los cuales tienes complacencia. En este día seguimos aprendiendo acerca de estar afirmados en Cristo y de cómo nuestro fundamento es un fundamento seguro, firme y eterno. Ayúdanos a seguir aprendiendo cada vez más y más, sabiendo que tenemos al mejor maestro, que es el Espíritu Santo. Gracias, papá, porque se manifiesta sanidad en cada cuerpo en el nombre de Jesús. Gracias porque estoy sano de la cabeza a los pies, y gracias porque también se manifiesta provisión en cada casa y en cada hogar. A ti te damos la gloria por siempre y para siempre. Amén y amén. Como decíamos, amados, gracias a todos por estar ahí. Gracias por unirse a nosotros. Les pedimos que compartan y les pedimos también que puedan comentar
durante la enseñanza. Supongo que ya todos están preparados y ya todos tienen su Biblia, su libreta, su bolígrafo. Nosotros acabamos de poner el audio en marcha y por lo tanto seguimos con la serie La transformación del alma y esta es la enseñanza número 22 en la que seguimos hablando acerca de los fundamentos del sistema del mundo. Y estamos hablando acerca de los fundamentos del mundo o de los fundamentos del sistema del mundo. Y sí me gustaría traer a memoria, porque como llevamos ya, este es el séptimo fundamento que estamos compartiendo, llevamos ya varias semanas hablando acerca de esto y recuerden que ustedes tienen todas las enseñanzas anteriores para que las puedan disfrutar y si no las han podido escuchar, para que puedan aprender de los fundamentos que ya hemos hablado y en los cuales de los cuales ya hemos aprendido algunas cosas. Ahora, al mismo tiempo que hablamos de los fundamentos del sistema del mundo, saben que estamos hablando de cuál es la funcionalidad dentro del reino de Dios. Y solamente quería decirles y traer a memoria, y por eso les pido que me acompañen a Romanos, capítulo 12, verso 2, porque este tema de los fundamentos del sistema del mundo, no sé si se acuerdan, pero viene por causa de los 4 verbos que estamos aprendiendo de Romanos capítulo 12, verso 2. Por eso van a ver que a partir de ahora, que nos quedan unos poquitos fundamentos todavía, algunos los vamos a tocar más rápido, quizá en algunos nos detengamos un poco más, pero vamos a tratar de ir avanzando porque, como digo, estamos aprendiendo acerca de Romanos 12, 2. Si usted lo tiene ahí, dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estamos hablando acerca de los 4 verbos que aparecen en este verso, en este versículo, que es conformar, transformar, renovar y comprobar. Y nos hemos quedado detenidos, parados, en el primer verbo, que es conformar. Y dentro de eso, si recuerdan, hablábamos de no os conforméis a este siglo, y lo que estamos haciendo es responder la pregunta que hacíamos de qué significa no conformarme a este siglo, entendiendo que no conformarme a este siglo no tiene que ver con apartarme de la ciudad, perdón, no tiene que ver con apartarme, irme a un lugar de montaña, aislarme de todo, sino que el no conformarme a este siglo tiene que ver con no adaptarme al sistema del mundo. Y el sistema del mundo nos referimos al sistema gobernante del mundo, que es el sistema del anticristo. Es decir, el sistema que gobierna el mundo, no el planeta Tierra, sino el sistema que gobierna el mundo. Es un sistema que trata de anular a Cristo en la vida de las personas, trata de remover a Cristo y trata de hacer que Cristo sea insuficiente. Y por lo tanto lo que estamos aprendiendo es cuáles son los fundamentos que sostienen ese sistema. Eso es lo que estamos viendo. ¿Cuáles son los fundamentos? Recordemos que el fundamento es lo que sostiene todo lo demás. Por eso que, gracias a Dios, nosotros tenemos un fundamento que es firme, que es seguro y que es eterno, porque nuestro fundamento es Cristo. Y en Él estamos fundamentados, valga la redundancia. Y podemos tener seguridad. Por eso, cuando hablamos acerca de una posición de justicia o una posición de salvación o una posición de hijos o identidad de hijos, hablamos de justos, salvos o hijos para siempre, de manera que es eterno, es algo eterno, porque nuestro fundamento es eterno. Nuestro fundamento no es un fundamento temporal, sino que nuestro fundamento es eterno. Entonces, como decimos, cuando hablamos de los fundamentos, estamos hablando de lo que sostiene el sistema del mundo, de lo que sostiene el sistema del anticristo, que es el fundamento o son los fundamentos que han estado, sobre los cuales se ha edificado nuestra alma por años, por muchos años quizá. Y aún, aunque nosotros hayamos nacido de nuevo a una edad temprana, quizá algunos, aún así, si no hemos crecido en el entendimiento correcto que por la gracia de Dios ahora estamos obteniendo,
pues nuestra alma lamentablemente ha seguido estando sostenida por los fundamentos del sistema del mundo. Por eso es necesario que nosotros aprendamos cuál es la funcionalidad del reino y aprendamos también a identificar cuáles son esos fundamentos del sistema del mundo para que identificándolos nosotros podamos salir de ahí, ¿no? Podamos reconocerlos y decir, wow, en esta área, no para traer condenación, por favor, esto que quede siempre muy claro, no para traer condenación, pero sí para identificar y decir, bueno, en esta área parece ser que lamentablemente mi alma todavía ha estado fundamentada en este fundamento, valga la redundancia. Entonces, hablando de los fundamentos del sistema del mundo, como decíamos, estamos hablando de diferentes fundamentos sobre los cuales nuestra alma ha sido edificada, los estamos identificando para que podamos entender cómo el reino de Dios funciona. El último que hemos visto es la justicia humana versus justicia divina. Y sobre todo lo hemos visto desde el punto de vista de la legalidad del consumado es decir, entender que todo lo que Jesús hizo, lo hizo de forma legal. Y no solo lo que Jesús hizo, sino que todo lo que fue llevado a término por medio del Padre y del Hijo para que se acabe manifestando el pacto eterno aquí en la tierra, fue hecho de forma legal. No hay ninguna ranura, no hay ninguna fisura a través de la cual se pueda decir, no, el pacto eterno no está establecido de manera correcta porque en esta área no hubo legalidad. No, amados, todo fue hecho de forma legal. El consumado fue llevado a cabo de forma legal. La Biblia dice, y yo les recomiendo, como recomendación, que si quieren aprender más acerca de esto, estudien Romanos. Romanos es una carta a través de la cual Pablo, cuando empezamos a analizar la escritura de Pablo en la carta a los romanos, nos damos cuenta que es una escritura un poquito más profunda y es una escritura con un lenguaje más de judicatura y un lenguaje más de abogacía, un lenguaje más de legalidad, por así decirlo. Entonces, Pablo empieza a soltar argumentos, inspirados por el Espíritu Santo, por supuesto, pero él empieza a soltar argumentos en Romanos a través de los cuales deja establecido de forma clara y sin ningún tipo de duda que lo que se llevó a cabo fue una obra totalmente legal. Por ejemplo, Pablo nos dice en el último versículo de Romanos capítulo 4 que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. Pablo nos dice de manera muy muy clara que es cierto que lo que Adán hizo fue grave, pero lo que Jesús hizo es mucho más, fue mucho más. Entonces, en Romanos 5, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante que leamos o que estudiemos Romanos para que podamos darnos cuenta que es imposible que se pueda coger a Dios en una falta de legalidad en todo lo que se hizo. La Biblia dice de forma clara en Colosenses también que el acta de los decretos que había en nuestra contra fue clavada en la cruz del Calvario y que Satanás, los principados y las potestades fueron avergonzados públicamente y fueron reducidos a la nada. Hubo un desfile triunfal de nuestro amado Señor Jesucristo y que se obtuvo una victoria eterna, una victoria que es para siempre. Amados, todos los que estamos en Cristo por la gracia de Dios, recordemos que obviamente esto es un acto de gracia que tiene que ver con su gracia, tiene que ver con su favor inmerecido. Todos los que estamos en Cristo estamos disfrutando hoy de una victoria eterna. Es la victoria eterna de la cruz obtenida por nuestro Señor Jesucristo de forma absolutamente legal. Absolutamente legal. Por lo tanto, usted y yo no estamos hoy tratando de pelear y tratando de revalidar un título o tratando de obtener una conquista que Jesús no pudo conseguir
o tratando de obtener una victoria que Jesús no pudo completar, sino que nosotros ya disfrutamos de una posición de victoria eterna. La realidad es que en Cristo hemos sido hechos más que vencedores. Para una persona cinéfila como yo, esto no es Rocky 4. Esto no se trata, yo no sé si han visto Rocky 4, para los que tenemos una edad, pues ya la hemos visto más de una vez, mucho más de una vez. Pero atención, porque viene ahora spoiler, alerta spoiler, un espacio spoiler, por si ustedes no han visto Rocky 4, que es una película antigua. Pero tenemos a Apollo Creed, que va a pelear contra Iván Drago, esa mole, esa bestia rusa, ¿verdad? Y que va a tratar de obtener una victoria por su país, etcétera, y acaba muriendo en el combate. Y entonces Rocky empieza a entrenarse y a prepararse porque lo que quiere es una revancha y quiere vengar a la muerte de su amigo íntimo, aquel con el que peleó, aquel combate mítico de Rocky 1 que se llevó a cabo, pues quiere pelear contra Iván Drago, ¿no? Y al final ya se lo dejo a usted para que usted, si no ha visto la película, la vea y así no se lleve ya el gran spoiler de todos. Pero, amados, los que estamos en Cristo no vivimos así. No estamos tratando de obtener una nueva victoria, no estamos tratando de completar lo que Jesús no pudo completar, sino que estamos disfrutando de la victoria eterna de la cruz que se obtuvo de forma legal. Entonces, cuando nosotros vemos el consumado es, como muchas veces lo hemos aprendido y lo hemos enseñado, el consumado es tenemos que aprender a verlo desde lo legal, desde lo espiritual y desde lo eterno, ¿sí? Entonces es importante que lo entendamos así y por eso que hablamos de la justicia divina desde la legalidad, entendiendo que la justicia humana lamentablemente muchas veces se convierte en una injusticia. Pasamos a otro fundamento del sistema del mundo en el día de hoy, que es la dependencia emocional. Como saben, estamos hablando acerca, repito, de por un lado cuáles son los fundamentos del sistema del mundo y por otro lado cuál es la funcionalidad dentro del reino, sabiendo, entendiendo y teniendo claro que el fundamento del reino es Cristo, por siempre y para siempre. Un fundamento estable, un fundamento inamovible, un fundamento eterno, sobre el cual todos nosotros, por la gracia de Dios, estamos establecidos. Amén. Ahora, dependencia emocional. Debemos entender que cuando hablamos acerca de la dependencia emocional, estamos hablando acerca de, valga la redundancia, depender de otras personas. Dependencia emocional, desde el punto de vista psicológico, tiene que ver con una dependencia afectiva o sentimental que consiste en una serie de comportamientos adictivos que se dan en una relación interpersonal. Esto es una definición más o menos desde la psicología. Si quieren que lo resumamos y que lo podamos entender de otra manera, bueno, pues la dependencia emocional es esa persona que se ha vuelto completamente dependiente de sus propias emociones y que estas emociones están sometidas a otra persona o situación. Repito, dependencia emocional es la persona que se ha vuelto completamente dependiente de sus propias emociones y que estas emociones están sometidas a otras personas o situaciones. Entonces, todos los vínculos humanos están basados en la dependencia emocional y obviamente sobre todo en la familia. ¿Significa esto que nosotros debemos de vincularnos de la familia o que debemos tener una actitud de alejarnos de la familia? No, no, no. La familia es una institución divina. La familia fue establecida por Dios. Una familia correcta que hoy está lamentablemente en entredicho y hoy está siendo golpeada precisamente por los fundamentos del sistema del mundo a través de diferentes ideologías, etcétera, etcétera. Pero la familia fue algo diseñado por Dios, dentro del orden correcto divino. Y por lo tanto, no estamos hablando de un aislamiento familiar, sino que estamos hablando de una no dependencia de las personas que nos rodean, entendiendo que los que estamos en Cristo dependemos única y exclusivamente de Dios. Es decir,
Nuestra dependencia debe ser única y exclusivamente de Dios, entendiendo que de Él proviene absolutamente todo lo necesario para nosotros. Y esto lo podemos ver en la Escritura y podemos ver cómo en la Escritura en diferentes lugares se nos habla de forma clara la importancia de, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Jesús está orando y Jesús dice claramente, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ¿sí? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, fuera de mí, ¿qué es lo que podemos hacer? Dijo Jesús. Fuera de mí, nada podéis hacer. ¿De qué nos está hablando esto? Venga conmigo a Juan, capítulo 15, por favor. Juan, capítulo 15. Dios es bueno siempre. Verso 5. El verso 1 Jesús lo deja bien claro y dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera. Verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada, fíjese, nada podéis hacer. Ahora, es interesante porque si estamos tocando los fundamentos del sistema del mundo, que estamos aprendiendo y que, como yo dije en la primera enseñanza de toda la serie, claro, ya llevamos 22, ¿no? Pero en la primera enseñanza, por ejemplo, esta lista de fundamentos del sistema del mundo yo la aprendí del pastor Abel Balistreri. Hemos añadido algunos, de la misma manera que usted en sus comentarios puede, si le viene a la mente algún fundamento más, puede añadirlo también, porque no creo que sean todos. Los que vamos a tocar, que van a ser casi 20, no creo que sean todos los fundamentos del sistema del mundo, pero bueno, son unos cuantos. Y si logramos identificarlos bien, pues gloria a Dios por ello, porque nos va a ayudar muchísimo. Eso lo digo ahora. El día que yo lo aprendí, cuando estuve aprendiendo acerca de la reconfiguración del alma en un curso por Zoom con el pastor Balistreri, me ayudó muchísimo. Y por eso lo compartimos, porque hay cosas que nos han servido a nosotros que creemos que son de edificación para el cuerpo y somos guiados a ello, ¿no? Entonces, pero hablamos precisamente de esto, ¿por qué? Porque alguien puede decir, bueno, ¿por qué hablas acerca de los fundamentos del sistema del mundo? Porque se han introducido en la iglesia, lo hemos dicho en más de una ocasión y el problema es ese. Entonces, fíjese qué interesante, la dependencia emocional se ha introducido en la iglesia y el problema es que lo hemos maquillado, lo hemos, ¿cómo lo diríamos? Sí, yo creo que la palabra es maquillar y entonces a lo mejor ya no se le habla de una dependencia emocional, sino que se le habla de una dependencia espiritual. ¿Por qué? Dependencia espiritual, porque las personas, por dos lados, por dos caminos, o bien porque lamentablemente hay personas manipuladoras que enseñan de esa manera, o bien porque la persona, como digo, el alma ha estado fundamentada o establecida, mejor dicho, fundamentada en estos fundamentos, valga la redundancia, y por lo tanto cuando estamos en Cristo, si no aprendemos y no crecemos en el entendimiento correcto, nuestra alma va a seguir con esa tendencia. Eso es así. Entonces, quizá aprende a depender emocionalmente, espiritualmente de otras personas. Entonces, por un lado están los manipuladores que enseñan a las personas para que dependan de ellos, y por otro lado están las personas que están acostumbradas a depender emocionalmente de familiares, de amigos o de lo que sea, y ahora aparentemente tienen otra dependencia que es sana, pero que no lo es, que es una dependencia espiritual de sus pastores o de sus apóstoles, etcétera, etcétera. O sea, pongamos sobre la mesa esto, amados. Honramos los dones ministeriales, honramos las gracias ministeriales. Damos gracias a Dios, en el caso de mi amada esposa Keila y yo, que podemos funcionar como pastores. O sea, entendemos eso, tenemos pastores nosotros, nuestros pastores, Jimmy Faye Andrews, son nuestros pastores. Reconocemos lo apostólico también y nosotros estamos
en la Red Agua Viva para las Naciones con el apóstol Rafael Ugarte y su esposa la pastora Rosy. Reconocemos otros ministerios como el apóstol Gustavo Lara, el apóstol Alberto Calviño. Entendemos todo eso, pero no debemos tener bien claro que esto no nos debe llevar a una dependencia de cualquiera. Es decir, ni siquiera nosotros como pastores debemos enseñar a la gente para que dependan de nosotros. La gente tiene que aprender a depender de Dios. Amén. Tienen que aprender a depender totalmente de Dios. Amén. Claro que recurrimos a nuestros pastores y pedimos apoyo en oración, pedimos consejos. Si estamos atravesando una circunstancia complicada, por supuesto que recurrimos a ellos para que nos apoyen, y los pastores estamos para eso, entre otras cosas. Claro que sí, obviamente sí, pero no para que dependan de nosotros. Lamentablemente nos hemos encontrado con personas en nuestro recorrido, que no es un recorrido muy largo, pero tampoco considero que ya sea corto, pero en nuestro recorrido como pastores desde el año 2007 nos hemos encontrado con personas que nos pedían apoyo en oración porque luego ellos no oraban. Entonces, ya no, porque ya si la pastora está orando, ¿para qué voy a orar yo? Si el pastor está orando, ¿para qué voy a orar yo? Entonces, no es necesario. ¿Ve? Eso es una dependencia errónea. Y tengamos cuidado con lo que se puede denominar dependencia espiritual. Tengamos cuidado con esa paternidad falsa que se enseña, ¿no? El que no, es que yo soy tu padre espiritual, tú dependes de mí, tú eres mi hijo espiritual, tienes que entender que dependes de mí, dependes de mi unción, dependes de mi paraguas, dependes de mi bendición. Eso es un fundamento del sistema del mundo, sí, introducido en la iglesia. Y llevamos a la gente a que dependa de otras personas, cuando la gente tiene que aprender a depender de Cristo. Así es. Repito, y oro a Dios para que pueda estar explicándome bien. Creemos en Efesios capítulo 4, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, maestros y evangelistas, maestros y pastores. Es decir, el orden da igual, porque al final esto no es una jerarquía, sino que es un orden lineal. Así es. Entendemos Efesios 4, damos gracias a Dios por ello, por supuestísimo que sí. Pero la gente, Jesús aquí es claro, y el apóstol Pablo también es claro enseñando la dependencia de Dios. Y aquí Jesús dice, sin tu pastor nada puedes hacer, ¿no? Dice eso. Sin tu profeta nada puedes hacer. Sin tu apóstol nada. Jesús dice, sin mí nada podéis hacer. Amén. Es Él. Él es el todo. Por eso es necesario que crezcamos en una Cristo dependencia. Es necesario que nosotros entendamos pues lo que ya hemos venido aprendiendo acerca de entender la realidad de depender total y únicamente y exclusivamente de Dios. Y entendamos esto, el Evangelio, la palabra de la cruz, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el Evangelio es lo único que tiene poder para desactivar toda dependencia emocional incorrecta. Por eso es necesario que prediquemos el Evangelio. Por eso es necesario que prediquemos a Cristo cada vez más y más y más. ¿Por qué? Porque el Evangelio siempre nos hará dependientes de Dios. Siempre. El Evangelio hará que nosotros nos volvamos totalmente dependientes de Dios y que seamos libres de toda dependencia humana y carnal. Y que entendamos que en esta dependencia de Dios, obviamente, por supuesto que nosotros salimos ganando, porque somos dependientes de Dios por diseño. Aleluya. Esa es la realidad. O sea, Adán, antes de la caída, era dependiente de Dios. Y ahora el ser humano, usted y yo, somos dependientes de Dios. Por lo tanto, tenemos, por un lado, la independencia. Es decir, independientes de la naturaleza de Adán. Ahora ya tenemos la naturaleza de Dios en nosotros. Por lo tanto, ha habido una desvinculación absoluta de la naturaleza de Adán. ¿Sí?
La naturaleza de Adán ya no habita en nosotros. La naturaleza pecadora ya no habita en nosotros. Nuestra alma está corrompida con eso. Por eso debemos enseñarle a nuestra alma a que se independice de lo que fue la naturaleza de Adán en nosotros. En segundo lugar, tenemos que aprender dependencia. ¿De quién? De Dios. Amén. Tenemos que aprender a depender de Dios. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, es una dependencia de Dios por diseño. Y lo que produjo la obra de la cruz precisamente fue que pudiéramos depender de Dios. Lo que produjo el consumado es la resurrección, es que usted y yo pudiéramos depender de Dios totalmente. Por eso Pablo enseña, yo no vivo, es Cristo el que vive en mí. Amén. Yo quiero seguir aprendiendo más y más, dice Pablo. Quiero seguir creciendo en este conocimiento. Quiero conocerle más. Él es nuestra vida, dice Colosenses capítulo 3. Es entender la dependencia divina. Y en tercer lugar, es decir, primero independencia de la naturaleza de Adán. Segundo, dependencia de Dios. Tercero, interdependencia con el resto del cuerpo de Cristo. Somos interdependientes con el resto del cuerpo de Cristo, que como dijimos la otra vez, esto lo hablaremos más adelante cuando hablemos de otro de los fundamentos del sistema del mundo. Por eso es que nosotros debemos crecer en este entendimiento para que podamos disfrutar de esto y podamos entender que dependemos única y exclusivamente siempre de Dios. Así es, Gloria. Y que eso evita todo autoritarismo sobre las personas. Amados, aquellos que por la gracia de Dios estamos en el ministerio, ya sea como pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles, entendamos esto, enseñemos a la gente a depender de Dios. Amén, así. No les enseñemos a que dependan de nosotros. Porque las etapas ministeriales van cambiando. La gente no debe depender de nosotros, porque hoy podemos estar aquí y mañana podemos estar en otro lugar. Entonces la gente lo que no les va a faltar nunca es Dios. Esa es la realidad. Entonces, por eso que también hablamos familiarmente. Oiga, gloria a Dios, porque familiarmente podemos tener una familia bien estructurada y disfrutar de una vinculación familiar maravillosa en Cristo. Pero entendiendo también que no debemos depender de nuestra familia o de nuestros familiares. Hay personas, lamentablemente, que ponen en riesgo su matrimonio porque o el padre o la madre dependen demasiado de los hijos. Pero los hijos un día se van a ir. Esa es la realidad. Entonces no podemos depender de los hijos o esos hijos que dependen, que el día de mañana se casan y dependen demasiado de papá y mamá y también ponen en riesgo su matrimonio. Porque si se casan, dejarán a papá y a mamá. Eso está establecido también. Ese es el matrimonio. Dejar a papá y a mamá. No solo es cambiarse de piso. Es entender que ahora se forma una nueva familia y se tiene que aprender a trabajar en esa nueva familia. Pero la dependencia debe ser siempre de Cristo. Amén. Debemos aprender a depender total, única y exclusivamente de Dios. Y por eso los que enseñamos, tenemos que enseñarle a la gente a depender de Dios. Sí, así es. A depender de Él. A saber que, amados, esta es la realidad. Con Él contamos siempre. Amén, así es. Siempre. No está creo que en la intención de nadie está el fallar o el tropezar o el desaparecer, pero lamentablemente eso a veces pasa. Entendamos que Dios va a estar siempre Amén. y con Él contamos siempre. Así es. Y que si nosotros queremos ver la manifestación o queremos, mejor dicho, colaborar con el propósito eterno del Padre, la forma de hacerlo es dependiendo de Él. Y teniendo claro que sin Él nada podemos hacer. Amén. Por eso
crecemos en este entendimiento y crecemos en este conocimiento para decir, bueno, yo dependo de Dios. Yo dependo del Cristo que habita en mí. Yo dependo de la vida del Cristo que hay en mí. Yo dependo total y absolutamente de eso. En todas las áreas de nuestra vida. En nuestro matrimonio dependemos de Dios. En la educación de nuestros hijos dependemos de Dios. En el área laboral dependemos de Dios. Amén, así es. Si hay un negocio, dependemos de Dios. En la economía dependemos de Dios. En el área de salud dependemos de Dios. O sea, entendamos esto, amados. Hay grandísimas ventajas en el depender de Dios. Porque sí, gracias a Dios por la medicina, gracias a Dios por los médicos, gracias a Dios por los que han estudiado y ayudan y colaboran para que las personas puedan vivir más tiempo, obviamente, ¿no? Pero no podemos depender de un médico, no, o no debemos depender de un médico, o no debemos depender de un medicamento. Debemos depender de Dios. Amén. Lamentablemente la ciencia tiene sus límites, los medicamentos tienen sus límites, pero Dios no. Dios no tiene límites. Entonces no debemos depender, como ya hemos hablado cuando hemos visto acerca de la abundancia en el reino, no debemos depender de lo que nuestra empresa nos paga, no debemos depender de las ayudas que el gobierno nos pueda dar. Nuestra dependencia es Dios. ¿Y qué va a producir? Porque este es el asunto. En la dependencia emocional siempre habrá inseguridades. Repito, en la dependencia emocional siempre habrá inseguridades. Por eso la dependencia emocional produce enfermedades psicológicas. Porque la persona continuamente vive insegura. Y de ahí que aquellos que son manipuladores puedan tomar el control sobre personas inseguras y sobre personas que tienen esa dependencia emocional. Y a través del temor, a través del miedo, recuerden la frase, si yo no tengo miedo, tú no tienes poder. Esa es la realidad. Y eso es lo que debemos entender. Pero las personas que son dependientes emocionalmente hablando, viven en una inseguridad continua. Y sufren. Aquellos que por la gracia de Dios estamos aprendiendo, y tenemos que seguir aprendiendo, por supuesto, mucho, mucho, mucho más, pero aquellos que por la gracia de Dios estamos aprendiendo a ser Cristo dependientes, vivimos en una seguridad absoluta. Amén. Porque, repetimos, Cristo obviamente no falla nunca. Es inamovible, permanece para siempre, y por lo tanto eso produce seguridad. Esa es la realidad. El no saber qué va a pasar, el no saber cómo va a reaccionar esta persona, eso produce inseguridad. Pero cuando hay algo seguro, entonces ya está. Entonces es recomendable que seamos Cristo dependientes y por eso los que predicamos, compartimos, llevemos a la gente a Cristo. Por eso Cristo debe ser predicado. Si de lo que predico es de mi ministerio, hay un problema. Si de lo que predico es de mi denominación, hay un problema. Si de lo que predico es de mí y de mi experiencia, hay un problemón. Pero si predicamos a Cristo, toda la gente dependerá de Cristo. Amén. Es así de sencillo. Si alguien pregunta, bueno, ¿cómo hacemos para que la gente dependa de Cristo? Prediquemos a Cristo. Nada más. Prediquémosles a Cristo. Y cuando la gente venga a pedirnos consejo, que Cristo sea clave en ese consejo. Mostrémosles a Cristo. Llevémoslos a Cristo. Así es. Para que vean a Cristo y para que dependan de Cristo en todo lo que hagan. Así es. Gloria a Dios. Amén. Entonces, amados, desarrollemos cada vez más y más una Cristo dependencia. Siguiente fundamento del sistema del mundo. Las apariencias versus la realidad. El sistema del mundo es un sistema lleno de apariencias. Sin embargo, la funcionalidad dentro del reino de Dios es la realidad. Y nuevamente, fíjense que muchos, por eso que hablamos de que
muchos de los fundamentos se interrelacionan entre ellos y producen los mismos efectos. Las apariencias siempre producirán inseguridades. Entendamos esto. El Evangelio nos revela la importancia de haber sido reconciliados y aceptados en Dios. Aleluya. La importancia de saber que estamos en Cristo. La importancia de entender, amados, escuchen bien esto por favor, que en Cristo somos sus hijos amados, en los cuales Él tiene complacencia. ¿Por qué decimos esto? ¿Cuál es la raíz de las apariencias? ¿Cuál es la raíz del querer aparentar? Son diferentes preguntas que el ser humano se hace. ¿Cómo me ven los demás? ¿Qué piensan los demás acerca de mí? ¿Qué concepto tienen las personas que me rodean de mí? ¿Qué estarán hablando las personas cuando yo no estoy? ¿Cómo puedo hacer para encajar en este grupo? ¿Cómo puedo hacer para encajar en este otro grupo? Son preguntas que, una de las cosas que hemos dicho y que hemos repetido muchísimo, ¿cuál es? ¿Cuál es una de las grandes carencias de las personas que están en el sistema de este mundo? La falta de identidad. Entonces, la falta de identidad me lleva a aparentar. Ahora yo les hago una pregunta, obviamente siempre, ya conocen nuestro corazón, siempre sin ánimo de entrar en condenaciones, ni muchísimo menos. Yo les hago una pregunta, ¿se habrán introducido las apariencias en la iglesia? Sí. Cambiemos las preguntas que hacíamos y volvamos las espirituales otra vez. Espirituales entre comillas, para los que están escuchando el audio. ¿Qué puedo hacer para agradar más a mi pastor? ¿Qué pensará mi pastor de mí? ¿Qué estarán hablando los hermanos de la congregación cuando yo no estoy? Las apariencias de prosperidad, de lo que ya hemos hablado. Se supone que tú eres lo que vistes. Se supone que tú eres el coche que conduces. Se supone que tú eres el traje que vistes. Se supone que tú eres los restaurantes en los que comes. No se te ocurra. Se supone que tú eres los supermercados en los que compras. No se te ocurra ir a un restaurante de comida rápida, basura. No estamos hablando del tema salud, eso ya es otra historia. Pero no. Tú eres, si tú perteneces al reino, tú tienes que ir a restaurantes donde el menú valga 50 euros, 50 dólares, 100 euros, porque estás representando al reino. Si estás representando al reino, no puedes ir a comprar a una cadena de restaurantes donde tienen precios más económicos. Tienes que ir a una cadena de supermercados donde tienen precios más económicos. Tienes que ir a los supermercados caros. Porque estás representando al reino. Y resulta que la Biblia nos dice que el reino no consiste ni en comida ni en bebida, sino que consiste en paz, en gozo, en el espíritu. Entonces, las apariencias tienen que ver con el sistema del mundo, el querer aparentar. Vamos a aparentar aquello que no somos. ¿Por qué? Porque quiero encajar, simplemente. Entonces, para poder encajar, como me falta identidad, pues voy a aparentar aquello que no soy. ¿Cómo resolvemos esto en Cristo y en el reino? Debemos entender nuestra realidad. Así es. Simplemente. Y para entender nuestra realidad, obviamente, ¿dónde debemos mirar? ¿Qué es lo que dice Santiago? Tenemos que mirar al espejo. El espejo es la palabra, Cristo, quien nos revela quiénes somos nosotros hoy en Él. Amén. Entonces, ese es el espejo. Amados,
usted y yo, por la gracia de Dios, ya hemos sido aceptados en Amén. Cristo. Aleluya. Venga conmigo a Efesios capítulo 1, por favor. Perdón. Menos mal que vas a algún versículo. Que he leído versículos, ¿no, Dani? ¿Qué me estás contando, Dani? Apóyame. Poco, Dani, no te vendas. Poco. No. ¿Ustedes qué dicen? Mi esposa dice, menos mal que vas a un versículo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hemos visto versículos o no hemos visto versículos? Hemos visto mucho, hemos recorrido prácticamente todos los libros de la Biblia, ¿verdad que sí? Sí, claro. Ay, así no se puede. Como dice mi hijo, así no se puede. Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. Fíjense, o sea, estamos leyendo Efesios simplemente y ya vamos a ver aquí algunos puntos. En primer lugar, ya hemos sido bendecidos. ¿Cuál es nuestra realidad? Para que no tengamos que aparentar, ¿cuál es nuestra realidad? Ya hemos sido bendecidos. Así es. En segundo lugar, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Usted y yo no fuimos escogidos ayer o el día que nacimos de nuevo. Usted y yo fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En tercer y cuarto lugar, somos santos y sin mancha. Es lo que somos. Amén. O sea, nosotros no tenemos que tratar de dejar de pecar para ser santos. Nosotros ya somos santos y por eso, gracias a Dios, caminamos sin pecado. Y por eso dejamos de pecar. Así es. Pero nosotros ya somos santos. Yo no tengo que aparentar ser santo. Yo no tengo que aparentar ser santo si es una mujer llevando una falda hasta los tobillos. No es una apariencia de santidad, es entender la santidad que habita en nosotros. Así es. Yo no tengo que aparentar ser santo si soy un hombre cortándome el pelo. Yo es que yo no. Tú eres súper santo. Yo soy súper santo. Si es por eso, estás muy graciosilla tú. Si es por eso, yo soy súper santo. No tanto como otros, pero estoy ahí llegando, estoy llegando. Hay algunos que me superan en santidad todavía, pero bueno. Entonces, yo no tengo que aparentar ser santo, ya soy santo. Amén. O sea, debemos conocer nuestra realidad en Cristo. Y sin mancha. Seguimos leyendo. En amor, habiéndonos predestinado, no solamente fuimos escogidos, sino que fuimos predestinados, escuche bien, para ser adoptados hijos suyos. Ya somos hijos. O sea, entendamos que lo que hacemos no nos hace ninguna de estas cosas o no nos convierte en ninguna de estas cosas. Esto ya es lo que somos. Esto es una realidad, amados. Esto es una realidad. Él nos predestinó como hijos suyos, según el puro afecto. Verso 6. Para alabanza de su gloria, escuche bien, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué tengo que hacer para ser aceptado por Dios? Ya he sido acepto en Cristo. Él me ha aceptado. Yo no tengo que tratar de aparentar nada. Las apariencias son un fundamento del sistema del mundo por falta de identidad y para tratar de encajar en algún lugar. La gente aparenta cosas en sus trabajos, en los institutos, los jóvenes, los adolescentes, entre ellos hay mucho problema de falta de identidad. Y por eso tratan de aparentar. A lo mejor no es como son ellos en realidad, pero tienen que aparentar para poder encajar. Entonces de repente eso lo trasladamos a la iglesia y la gente está tratando de aparentar para poder encajar también. No. Si quiero encajar entre la gente próspera, tengo que aparentar prosperidad. Entonces llevan esa apariencia de prosperidad que nada tiene que ver con la realidad.
Amados, independientemente de cuáles sean nuestras apariencias, de cómo sea lo externo, la realidad es lo que habita y lo que se ha desarrollado en nuestro interior. Así es. Por eso necesitamos entender esto, amados. La realidad es lo que somos en el espíritu. No es solo lo que se ve fuera. Obviamente el trabajo, y por eso estamos hablando acerca de una transformación del alma, porque el trabajo es que aquello que ha sido depositado en el espíritu y aquello que se ha llevado a cabo en el espíritu pueda acabar manifestándose en el exterior. Pero la realidad es lo que somos en el espíritu. Esa es la verdad. La verdad es Cristo y lo que Cristo ha hecho de nosotros. En Cristo somos hijos. En Cristo somos herederos. En Cristo somos santos. En Cristo somos justos. En Cristo hemos sido bendecidos. En Cristo estamos sanos. En Cristo somos prósperos. Así es. En Cristo estamos completos. En Cristo lo tenemos todo. Amén. Gloria a Dios. Esa es la realidad. Y ahora obviamente estamos en un trabajo de transformación del alma para que aquello que ha sido hecho en el espíritu, que es una obra consumada en el espíritu, pueda obviamente manifestarse en el exterior. Por supuesto que sí, pero no son las apariencias. No son las apariencias. Porque el problema está en querer aparentar algo que no ha sido hecho en el interior. O sea, por eso una persona que pueda querer ser simpatizante y pueda asistir a reuniones evangélicas, pero si no ha nacido de nuevo, lo que aparenta no es. Claro. Entonces eso tiene que entenderse, de manera que nosotros no tratamos de aparentar algo, No. nosotros manifestamos lo que somos. Amén. Así es. ¿Y eso qué significa? Significa ser honestos, ser transparentes, ser sinceros. ¿Pero qué me quieres decir con eso, Kenneth? Que seamos como somos, Ya. entendiendo que estamos... Por eso no tenemos la autoridad de juzgar a los que nos rodean, porque todos los que estamos en Cristo estamos en este proceso de transformación del alma. Por eso Pablo habla en Gálatas de que de no aquellos que espiaban, trataban de espiar nuestra libertad. No tenemos que tratar, bueno, voy a comportarme como santo que está el pastor delante. Porque ahí es donde se vive la incongruencia, ¿verdad? Y ahí es donde muchos se llevan decepciones y ahí es donde muchos hijos han sido golpeados también. Porque los hijos acompañan a papá y a mamá a las reuniones y ven a papá y a mamá, wow, que tienen un arito aquí en la cabeza, ¿verdad? Son súper mega santos. Pero luego en casa se va la aureola, se va el arito este y aparece el tridente. Y el santo se convierte en otra cosa. Esa es la incongruencia. Sí. Entonces, es triste ver cómo personas delante, repito, nosotros que no tenemos un recorrido largo, pero hemos experimentado ciertas cosas, gente tratando de aparentar delante de nosotros. Ya. O esa apariencia de no, todo está bien, todo está bien, todo está bien, y cuando usted va a preguntar, o sea, el domingo pasado todo estaba bien, y cuando usted se lo vuelve a encontrar y dice, no, yo ya me divorcié, mi hijo está en la cárcel, no sé qué, pero espérate, si el domingo pasado estaba todo bien. Ya. O sea, las apariencias no sirven. No. Esa apariencia de fe fingida tampoco sirve. No. La fe fingida, no todo está bien. Prosperados en victoria, aleluya. Santo. Una fe fingida. El no abrirse. No, como somos de fe nadie llora aquí. No se puede llorar. No se pueden pasar malos momentos. No se puede tener un mal día. Tenemos malos días. Sí. Tenemos días imperfectos, tenemos momentos imperfectos, pero obviamente al entender la parte anterior, nuestra Cristo dependencia, sabemos que todo va a ir bien, pero hay momentos que son
peores. Esa es la realidad. Y la apariencia no nos ayuda. No. Porque si aparentamos, no podemos ser ayudados. Porque todo está bien. O sea, nosotros como pastores entramos hasta donde nos dejan entrar. Así es. Entonces, si la persona viene y queremos ayudarle, pero la persona no es sincera, no es honesta, todo está bien, ok, no quieres mi ayuda, no te ayudo. Pero no nos engañan. Obviamente. No sé si lo han escuchado, pero mi esposa ha dicho, no nos engañan. No nos engañan, el Espíritu Santo siempre está ahí. Claro. Pero no podemos obligarles tampoco. No. Porque la relación pastoral no es una relación de dependencia de los pastores, pero sí es una relación de confianza Sí. y de honestidad. Mm. Entonces hay que ser transparentes. Así es. Entonces, todo eso que tiene que ver con el aparentar es peligrosísimo, amados. Las apariencias tienen que quedarse fuera. Tenemos que ser honestos, tenemos que ser sinceros. Entonces, no, delante del pastor digo amén, aleluya, cada 2 palabras, cada 3 palabras, gloria a Dios. Que me vea orar, que me vea temblar. Forzar cosas. O como otras personas, lamentablemente, que juzgan y piensan que, no, los pastores tienen que aparentar y sus hijos tienen que aparentar. Entonces, yo recuerdo un matrimonio que eso nos ayudó a nosotros muchísimo. Así es. Muchísimo nos ayudó. Mm. Que escucharon cómo en la escuela dominical le dijeron a sus hijos, pastores ellos pastores, le dijeron a sus hijos, tú tienes que aprender a comportarte mejor porque tú eres hijo de los pastores. Y automáticamente la pastora enganchó a la profesora de la escuela dominical y le dijo, no le vuelvas a decir a mi hijo eso. Mi hijo es un niño, como cualquier otro. Así es. Y mi hijo se tiene que comportar bien como cualquier otro, pero te prohíbo rotundamente que le digas a mi hijo que se tiene que comportar mejor que los demás porque es hijo de pastores. No voy a permitir que le estigmatices de esa manera y que le marques de esa manera. Y que pongas esa presión sobre un niño. Eso no te lo permito. Pero hay gente que hace eso. Sí. ¿Cuántas veces lo habremos visto? No sois los hijos de los pastores, tenéis que dar una apariencia. Oiga, los hijos de los pastores son hijos. Claro. Y son adolescentes. Así es. Como cualquier adolescente. Y como cualquier niño. Y como cualquier adolescente que está entrando en la madurez. No hay una presión especial sobre ellos. No. Y nosotros lo aprendimos y no lo permitimos tampoco. No. Gracias a Dios aprendimos esa lección y no lo permitimos. Y aún a día de hoy, cualquiera que diga, es que el hijo o la hija del pastor no vea. No son los hijos de los pastores. Son hijos de Kenneth y Keila. Son niños normales. Así es. Entonces, no se les va a exigir más. No, es que tienes que aparentar. ¿Por qué? ¿Ve? Es un fundamento del sistema del mundo que se introduce en la iglesia. Así es. Tenemos que aparentar. ¿Sabe que yo no tengo que aparentar ser cristiano? Yo no necesito aparentar eso. Ya. Yo soy cristiano, yo estoy en Cristo. Amén. Y cuando me parece bien, yo hablo de ello. Y mis compañeros de trabajo lo saben todos. Todos lo saben. Sí. Y cuando me tienen que preguntar, me preguntan. Y cuando tenemos que hablar del tema, lo hablamos. Pero ellos me ven reírme, me ven hablar de cine, me ven enfadarme de fútbol cuando al Barça le roban y al Madrid no le roban. Y uno dice, ¿y por qué pasan esas cosas? Estoy ahí todavía, estoy ahí. Mi alma necesita un trato especial ahí. Y leo cómics y me ven que hablo de todo. Y me ven normal porque no hay que aparentar. Claro que no. No hay que aparentar. Pero aún siendo normal, doy gracias a Dios que cada vez tengo más claro quién soy en Cristo. Amén. Cuál es mi realidad. Así es. En qué fundamento estoy establecido. De quién dependo día tras día. Y doy gracias a Dios que eso lo aprendo y lo sigo aprendiendo y por su gracia lo seguiré aprendiendo cada vez más y más y más. Amén. Aleluya.
Por eso, amados, las apariencias son muy peligrosas. Muy peligrosas. Tenemos que aprender a echar a un lado eso. Espérese que me pasan una notita. ¿Ya te has chivado? Sí, sí, yo sí, ya sabes que yo eso. No, respecto a las apariencias, Sí, lo que estabas hablando. Que a veces la gente, incluso hay gente que ya no sabe ni qué carácter ni cómo es de todo lo que han aparentado durante su vida. exacto. Y eso es complicado porque ahora tienes que buscar tu identidad en Cristo y tu identidad tienes que empezar de cero. Exacto. Totalmente. No sé si lo han escuchado, pero que el problema de tanto aparentar, decía mi amada esposa, es que ya no sabes ni quién eres. Y tienes que empezar de cero entendiendo cuál es tu verdadera identidad. Porque estamos tan acostumbrados a aparentar que hemos perdido absolutamente todo el sentido de quiénes somos. Por eso las apariencias son muy peligrosas. Nosotros lamentablemente lo hemos visto mucho y es triste. Porque ¿quién, quién más tiene que ser sincero sino los que estamos en Cristo? Claro. O sea, ¿qué motivos tenemos los que estamos en Cristo para aparentar algo que no somos? No, eso otros, pero los que estamos en Cristo no necesitamos aparentar nada. Porque aparentamos para qué, para ser promovidos si la promoción viene de Él. Ya. O sea, quizá en el sistema del mundo sí tienen que aparentar para obtener una promoción, pero en Cristo la promoción viene siempre de Él. Es por su gracia que somos promocionados, por su gracia que somos promovidos, porque lo somos dentro de su propósito eterno y llevando a cabo la función y el llamado que Él ha colocado sobre nuestras vidas. Por lo tanto, al final, lo que produce eso es que Él se ha glorificado siempre. Las apariencias son para que la gloria sea para nosotros. Ya. La realidad, el entendimiento de la realidad de quienes somos en Cristo es para que Él sea glorificado siempre. Amén. Vamos a orar. Papá, queremos darte muchísimas gracias por tu palabra, por haber podido aprender y seguir creciendo en este entendimiento maravilloso. Papá, gracias porque tú nos ayudas siempre a crecer en Cristo, a madurar y a seguir saliendo de todos estos fundamentos del sistema del mundo para entender cada vez más y más cuál es nuestro verdadero fundamento. Oramos dándote gracias porque podemos crecer y entender cada vez más y más cuál es nuestra realidad en Cristo. Y te damos gracias por ello. Gracias por cada persona que ha recibido esta enseñanza. Gracias por sus vidas y porque juntos seguimos avanzando. Cristo siendo predicado cada vez a más gente y cada vez en más lugares. Amén, aleluya. Gracias por todo ello. Amén y amén. Antes de acabar, amados, si ustedes dicen, bueno, ¿cómo hago para conocer cada vez más y más mi identidad? Estudien las cartas. Estudien las cartas. Vayan a la Biblia a partir de Romanos y estudien las cartas. Y ahí está revelada nuestra identidad en Cristo. Amén. Pablo, Juan, Santiago, Pedro, estudien las cartas y vean cuál es nuestra verdadera identidad en Cristo. Y cuanto más crecemos, ¿cómo hago para vencer las apariencias? Cuanto más crezco en el entendimiento de mi realidad en Cristo, voy a vencer las apariencias y voy a dejar de vivir por las apariencias para experimentar mi verdadera realidad. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amados, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gracias por habernos acompañado un día más durante todo este tiempo. Gracias por su tiempo, valga la redundancia. Ya saben que lo valoramos muchísimo. Les pedimos que le den a los pulgares para arriba, que se suscriban al canal de YouTube si no lo han hecho, que compartan esta enseñanza si creen que puede ser de edificación para otros y que sigamos creciendo en este maravilloso entendimiento y conocimiento. Si ustedes así lo desean, el próximo domingo tenemos reunión presencial en Tarrasa. Si usted está cerca y quiere venir a visitarnos, a las 6 de la tarde estaremos en el carrer Joan d'Austria, número 42, local 1, en Tarrasa. Domingo, 6 de la tarde. Por lo tanto, al ser reunión presencial, recuerden
que la conexión se hará aproximadamente las 6:30 de la tarde. 6:30 de la tarde, hora de aquí, comenzará la transmisión de la enseñanza. Así que gracias a todos, gracias a Dani por toda su ayuda y su colaboración y su tiempo. Y ya saben que de parte de mi amada esposa Keila, de mi parte, les mandamos un abrazo muy muy fuerte, les amamos muchísimo y nos vemos el próximo domingo. Cuídense mucho.